servicio de consultoría hace 15 años, cómo se transforma y cómo conlleva a la creación de los servicios de centros compartidos y asimismo también lo que es esta experiencia del BPO. Entonces, pues básicamente yo quiero contarles que nosotros éramos una oficina de consultoría de abogados, puramente abogados, con un concepto evidentemente jurídico, y así fuimos formados bajo el concepto de que tú tienes que emitir tus conceptos legales. Pero nosotros comenzamos a ver la necesidad de afianzar un servicio especializado al inversionista extranjero. Pusimos la atención en todas las compañías que estaban desarrollando sus negocios, que querían llegar a Colombia, que querían llegar con una idea de negocio, y veíamos que esas personas, a pesar de que tenían las mejores firmas de consultoría y los mejores consultores, todos de renombre, veíamos que las firmas comenzaban a tener muchos problemas. También, simultáneamente, estábamos observando el fenómeno del comercio internacional y nos comienza a llamar la atención el tema del comercio exterior fuertemente, y es cuando instintivamente nuestra vocación de abogados es transformada y comenzamos a desarrollar el BPO en comercio internacional. En ese momento, ¿por qué? ¿Por qué se hace necesario? Bueno, ustedes más que nadie y todos ustedes lo han vivido. Llevamos con una década, pues, donde tenemos unas influencias muy importantes, como ha sido el crecimiento de la inversión extranjera, todo este fenómeno global, la dificultad de los negocios, un boom importantísimo en el tema de consultoría, y comienzan estas experiencias que están todos ustedes acá con el tema de centros de servicios compartidos y el BPO, y realmente se logró demostrar que son experiencias exitosas. ¿Qué hace en este momento? Quisiera aquí ayudarme. Hoy, gracias. Yo quisiera contarles un poco que una de las cosas más críticas que tiene que vivir el consultor, un consultor con la formación como la que nosotros tenemos, es que teníamos que migrar del concepto de la responsabilidad de medio. ¿Y qué es la responsabilidad de medio? Es que el consultor te da a ti una orientación en comercio internacional, en cómo implantar un negocio de un país a otro, pero tú no te le estás garantizando el resultado a tu cliente. O sea, finalmente, y los acuerdos de honorarios y todo, siempre había una cláusula que era muy discutida, era la responsabilidad de medio. Y tenía que estar escrita así. Nosotros nos hacemos responsables por nuestro concepto profesional, más nuestra responsabilidad es de medio. Nosotros en ese momento, que como consultores, que era lo más importante, y como de pronto lo ha sido para muchos de ustedes, era ser expertos, era ser consultores senior, era estar debidamente actualizados. El ser cada vez más experto comenzó a generar un vacío muy grande, porque teníamos los mejores consultores senior. ¿Y qué pasaba con los procesos operativos y con la parte técnica? Podía hacerse la mejor consultoría, pero cuando tocaba implementarla, se caía el proceso de globalización, se caía una estrategia en comercio internacional blindada de riesgos legales, blindada de una cantidad de situaciones. ¿Por qué? Porque el consultor siempre estaba ocupando una escala senior. En ese momento nosotros comenzamos a buscar otras alternativas. Dijimos, bueno, tenemos que involucrarnos en algo que a nosotros no nos gusta como consultores legales, y es firmar una cláusula de responsabilidad. Y dijimos, migramos a un nuevo concepto, que es una responsabilidad por resultados, donde básicamente tú tienes como consultor que garantizarle un resultado a tu cliente. Un poco arriesgado, porque nadie quiere asumir una responsabilidad total, máxime cuando tú no tienes el control directo de muchas cosas. Entonces, tocó comenzar a desarrollar un modelo
que permitiera precisamente poder firmar una cláusula de responsabilidad de resultado. Y es que nosotros teníamos que conformar equipos que nos dieran una seguridad. Ustedes aquí han hablado de la importancia del talento y la importancia del recurso humano, y pues finalmente para nosotros también era una de las claves importantes. Otra de las claves críticas era el tema de la comunicación y el apoyo tecnológico. O sea, sin un buen equipo, sin una buena comunicación y sin un apoyo tecnológico ideal, pues el modelo no era apropiado. Adicionalmente, innovar. Acá tuvimos un debate muy interesante y estaba muy conectada con lo que estaban hablando los panelistas, pero realmente el consultor tiene que estar innovando todo el tiempo. Necesariamente, y tiene que innovar no solo como consultor, sino con su cliente. Entonces, crear una comunicación perfecta para que podamos seguir trabajando en esto. Y pues obviamente de ahí nace una consecuencia obvia, que es el valor. Pero yo quisiera, gracias. Gracias. Yo quisiera decirles que en este juego aritmético de cómo realmente llegar a crear ese modelo al que nosotros concluimos, se necesita no solo estos elementos, sino tener unos talentos. Ese equipo tiene que tener unos talentos. Y aquí en esta diapositiva, bueno, yo quisiera leerlos porque realmente son la base. Esta gente que tiene que trabajar, que tiene que ser ese recurso humano, debe ser no solo proactivo, deben ser integradores, deben ser analíticos, consejeros, transformadores y también especialistas, que era lo que a nosotros nos interesaba en el pasado. Y lo más importante, una comunicación efectiva. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr tener una persona que tenga una capacidad que básicamente es de liderazgo, es de valor y es de elementos que no necesariamente te van a enseñar en una universidad o en una capacitación? Es ahí donde las políticas y la cultura y la capacitación, el lograr la fidelización del empleado y del equipo que va a sostener, el único que te permite a ti firmar una cláusula de responsabilidad en ese sentido. Con unos equipos temporales, inmovibles, pues no es posible. Aquí hubo muchas preguntas. ¿Cuántos años tú crees que puede lograr? ¿En cuántos años tú crees que una persona puede lograr esto? Les decía, se gasta tiempo. Es bueno iniciar con gente joven, pero hay que formarla. Y tú tienes que entregarle más que unas preparaciones o una información evidentemente técnica. Tienes que integrarlo y que se sienta a gusto con su compañía y con su función de consultor, pero no el consultor senior. Ya aquí ya dejan de ser senior, porque ¿qué es lo que sucede? Ese personal quiere estar motivado de que va a crecer muchísimo, pero tiene que también saber que su función técnica y su función operativa es muy importante y que no necesariamente todos tenemos que tener una calidad senior. O sea, debe haber un equilibrio en ese talento, y eso acompañado de las estrategias. Cuando nosotros asumimos esa responsabilidad, pues ya es necesario sentarnos con el cliente, establecer unas prioridades para poderle dar solución a los problemas. La percepción que tiene un consultor cuando está hablando y cuando está asumiendo una responsabilidad definitivamente es diferente, y le pone cuidado a miles de detalles que antes no lo hacía. Yo quiero ir muy rápido y me van a perdonar porque le quiero dar el paso a Alejandro y ya lo voy a contar. Bajo ese escenario nosotros hicimos bajo esa visión tenemos dos plataformas importantes, una para comercio internacional, y aquí les quiero decir a las personas que tienen centros de servicios compartidos que es muy importante integrar a su centro o a las áreas financieras un BPO especializado en área extranjera. Por lo menos nuestra experiencia nos ha conllevado, lo hemos desarrollado en compañías como Hewlett Packard con un éxito muy importante, porque realmente requiere un detalle adicional esta área de comercio internacional, y vimos que tuvimos un taller y es una de las áreas que sería importante que ustedes analizaran.
avanzamos con ese BPO, pues obviamente va a tener unos key control que son bien importantes para ustedes, pero voy a avanzar un poquito para darle paso a Alejandro. ¿Cómo nació nuestro centro de servicios compartidos en una oficina de servicios legales que luego le toca constituir una o dos o tres compañías más, y por eso ahora nos llamamos Global Alliance? Es porque en el tema de inversión extranjera se requería mucho más. Se requería precisamente tener ese mismo concepto que han desarrollado ustedes de centro de servicios compartidos, para que una persona, un inversionista que pueda desarrollar su negocio del exterior tenga el control, la seguridad de la operación. Y no todas las compañías que están buscando un proceso global tienen la capacidad y la economía para formar su propio centro de servicios compartidos. Entonces, lo que pueden hacer es apoyarse también en una plataforma que esté diseñada para ellos y que les va a prestar la misma eficiencia que ustedes han desarrollado a nivel de grupo, pero ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Están compartiendo una plataforma con otras compañías que tienen una visión parecida y adicionalmente que están en un proceso de implantación. Por eso he querido invitar a Alejandro Sosa, Country Manager de Norready, que es una de las compañías que ha tenido un desarrollo importante en nuestro host, nuestra plataforma host, que es nuestro centro de servicios compartidos, y quisiera que él pues les contara su experiencia. Bueno, buenas tardes. Primero que todo quiero dar las gracias a Pilar por esta oportunidad y por este viaje tan interesante, porque ha sido lleno de puras experiencias muy particulares, ¿no? Efectivamente, nuestra experiencia, sabemos que nuestro centro de servicios compartidos es un centro de servicio diferente a los demás, porque no tiene ese elemento en común que es del mismo grupo económico. Y aquí, más adelante, para unas próximas charlas, les traeremos algunos temas de interés, como cómo resolver los conflictos de interés que se presentan entre los usuarios del centro de servicios compartidos, la forma como se escogen y el desarrollo precisamente de los enlaces con otros países. Hubiéramos querido tener mucho más tiempo, pero bueno, Cristian acá nos está mandando muchos carteles y definitivamente les quiero dar las gracias a todos ustedes que hemos aprendido y hemos podido desarrollar bastantes ideas que nos llevamos con mucho agrado para nuestro particular centro de servicios compartidos. Muchas gracias. muchas gracias. Vamos a estar por aquí cerca para cualquier pregunta que quieran hacerme en relación a la experiencia que hemos tenido, ya que tuvimos que hacer un recorte dramático sobre la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Pilar. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, en la siguiente presentación vamos a tener a Brad Diment de Scott Maiden, por favor, y Eduardo Parra Silva, Managing Director de